En 2012, Google nos prometió que el futuro sería llevar una computadora en la cara, pero cometieron un error tan grande que mataron no solo a las Google Glass, sino a la misma idea de que las gafas inteligentes serían para todos. Hoy te cuento el enorme error de Google que lo hundió todo. Comenzamos. El origen. ¿Cómo se les ocurrió? A finales de la década de los 2000 y a principios de los 2010, el smartphone ya era el rey. Pero los ingenieros de Google veían un problema: la tiranía de la pantalla. Sentían que el ser humano estaba pasando demasiado tiempo encorvado, mirando hacia abajo y desconectado de su entorno físico para poder interactuar con lo digital. La idea surgió de una pregunta simple, pero radical: ¿cómo podemos acceder a la información de manera ambiental, sin usar las manos y sin romper el contacto visual con el mundo? Inspirados en conceptos de ciencia ficción y los primeros experimentos de computación vestible, esto eran investigadores como Steve Mann o Tad Turner, quien terminó siendo parte del equipo, decidieron que la respuesta estaba en la línea de visión, así dando paso al proyecto inicial. El prototipo se llamaba Project Glass. Los primeros prototipos eran absurdos. Algunos consistían en cascos pensados con cables que iban a una mochila o gafas de esquí modificadas. Sin embargo, en un tiempo récord lograron miniaturizar el hardware, hasta convertirlo en un prisma pequeño montado en una montura de titanio ligera. El propósito: ¿qué querían lograr con estas Google Glass? Bueno, no nacieron para ser un accesorio de moda, sino para inaugurar la era de la computación ubicua. Sus objetivos principales eran información glanceable. ¿Qué quiere decir esto? Que pudieras ver tus notificaciones, el clima o direcciones de GPS en una pequeña pantalla sobre tu ojo, de modo que solo tuvieras que echar un vistazo hacia arriba sin sacar el teléfono del bolsillo. También querían una captura de vida, permitir que los usuarios tomaran fotos y videos exactamente desde su perspectiva, de manera instantánea. También se introdujo la interacción por voz. Fue uno de los grandes impulsos para el control de voz. Todo empezaba con el comando OK Glass. Y aquí surgieron los vestigios de una realidad aumentada muy primitiva. Aunque no eran tan potentes como los visores actuales, la idea era superponer capas de datos sobre el mundo real, como nombres de calles o traducciones de letreros en tiempo real. Las Google Glass eran un prisma translúcido, montado en una montura ligera de titanio. No era una pantalla convencional, era un pequeño rectángulo flotante en tu campo de visión, como si un holograma se postrara justo encima de tu ojo derecho. El cristal proyectaba texto e imágenes con un brillo tenue, casi etéreo, que parecía sacado de una película de ciencia ficción. En cuanto al diseño, era muy minimalista, futurista y discreto a la vez. No tenían lentes tradicionales, solo la montura y el prisma, lo que los hacía parecer más un prototipo de laboratorio que un accesorio. Al usarlas sentías que llevabas una computadora invisible en la cara. Inclusive tuvieron un debut muy cinematográfico. Fue en la presentación de Google I/O de 2012. Sergey Brin, quien era presidente de Google X en ese entonces, interrumpió una presentación para hacer una videollamada por LAS con unos paracaidistas que estaban saltando sobre el Moscone Center en San Francisco. Fue un momento que vendió el sueño de que el futuro finalmente estaba aquí. Después del espectacular salto de paracaídas de la presentación, Google decidió que no iba a vender las gafas en tiendas normales. En su lugar lanzaron el Explorer Program. Sí, este Explorer Program era el club más exclusivo y caro del mundo. En 2013, Google abrió convocatorias para que exploradores, principalmente desarrolladores y entusiastas, compraran el prototipo Google Glass Explorer Edition. El precio nada más y nada menos que $1,500. Eso en ese tiempo, en pesos mexicanos, equivaldría a 19,725. Pero ajustado a la inflación del día de hoy, te costaría comprarlos a un estimado de 27,180 pesos. El proceso: tenías que aplicar vía Twitter o Google+, con el hashtag IfIHadGlass y explicar qué harías con ellas. La experiencia: si eras seleccionado, tenías que ir personalmente a recogerlas hasta las oficinas de Google en Nueva York, San Francisco o Los Ángeles.
para que un guía te enseñara a usarlas. La idea de todo esto era que los usuarios ayudaran a pulir el software antes del lanzamiento masivo. Pero aquí empezaron los problemas de percepción pública. Lo que empezó como un club exclusivo pronto se convirtió en un símbolo de rechazo social. El nacimiento del término Glasshole. Lo que Google diseñó como una herramienta de vanguardia, el público lo empezó a ver como una invasión de la privacidad y un símbolo de estatus arrogante. La cámara invisible era el mayor miedo de la gente. Ya sea en bares, restaurantes y calles, decían sentirse vigiladas, ya que no sabías si la persona que tenía estos Google Glass te estaba escuchando o te estaba grabando en secreto. Con un simple guiño o comando de voz esto podía hacerse. Además del estigma social, quienes las usaban en público empezaron a ser llamados Glasshole, un juego de palabras entre glass y asshole. Se volvieron el blanco de burlas y en algunos casos hasta agresiones físicas en lugares públicos de San Francisco. También prohibiciones masivas. Antes de que el producto llegara al público general, ya estaban prohibidos en casinos, cines, hospitales y muchos bares. Incluso hubo multas de tránsito por conducir con ellas puestas. También se vivió el choque de la realidad del hardware. A pesar del hype, los usuarios que las tenían empezaron a notar limitaciones técnicas muy frustrantes, como la batería mínima, ya que si grababas video o usabas el GPS, la batería duraba apenas un par de horas. El sobrecalentamiento. El procesador estaba justo al lado de la sien derecha. Después de un rato de uso intensivo se sentían calientes contra la cabeza. La pantalla, en exteriores con mucha luz, era muy difícil ver la pequeña imagen proyectada en el prisma. Y también la interacción limitada. Aunque podías decir OK Glass, en lugares ruidosos el reconocimiento de voz fallaba constantemente. Solo imagina eso, grabar un video y que a los 2 minutos la batería muera. O sentir el prisma caliente en contra de tu cabeza. Tratar de usarlos en la ciudad y tener que buscar un lugar menos ruidoso para que los Glass te pudieran escuchar. Sin duda, había muchos peros en contra de estos dispositivos. Un detalle curioso es que, aunque hoy se recuerdan como un fracaso, las Google Glass fueron consideradas por la revista Time como uno de los mejores inventos de 2012. Incluso aparecieron en desfiles de moda. Diane von Furstenberg las incluyó en la pasarela de la Fashion Week de Nueva York en 2013. Intentando darles un aire glamuroso. Otro dato llamativo es que el equipo de desarrollo incluyó a Tad Turner, que es un pionero de la computación vestible, que llevaba más de una década usando gafas con pantalla para su vida diaria. Para él, las Glass no eran un experimento, sino la evolución natural de su estilo de vida. En cuanto a la cultura pop, las Glass estuvieron en programas de televisión, como en Los Simpsons y el Saturday Night Live, donde se burlaban de lo incómodo que era usarlas en público. Esa mezcla de fascinación y sátira ayudó a cimentar el estigma social. Además, el famoso comando OK Glass fue uno de los primeros intentos en popularizar el control por voz en dispositivos cotidianos, anticipando lo que hoy usamos con Siri, Alexa o Google Assistant. En retrospectiva, las Glass fueron un prototipo adelantado a su tiempo, más influyente de lo que su fracaso comercial sugiere. Pero empezamos con el principio del fin. Para 2014, la emoción se había evaporado. Los desarrolladores estrella empezaron a abandonar la plataforma porque no veían cómo monetizar aplicaciones para un dispositivo que la gente común odiaba o temía. Así llegamos al capítulo donde la ambición de conquistar las calles se transformó en una herramienta de nicho. Para el 2015, Google aceptó que las gafas no serían su próximo iPhone. Pero en lugar de tirar el proyecto a la basura, hicieron un movimiento maestro. En enero de 2015, Google anunció que dejaría producir las Explorer Edition. La prensa lo reportó como la muerte de las Google Glass, pero internamente la empresa lo llamó más como una graduación. El proyecto salió de los laboratorios de Google X y pasó a manos de Tony Fadell, creador del iPod y fundador de Nest, con una misión clara: dejar de intentar que la gente las usara para ir al supermercado y buscar dónde realmente eran útiles.
Resultó que, aunque la gente de la calle le incomodaban, en las fábricas y hospitales eran una bendición. Así nació la Enterprise Edition en 2017, usándose en el campo de la medicina, ya que cirujanos empezaron a usarlas para transmitir operaciones en vivo a estudiantes, o para consultar constantes vitales del paciente sin quitar la vista de la mesa de operaciones. En la industria, los mecánicos de aviones como Boeing o trabajadores de logística en DHL los usaban para ver manuales de reparación o listas de inventario proyectadas en su ojo, mientras mantenían las manos libres para trabajar. También implementaron mejoras técnicas. Esta versión empresarial era muchísimo más robusta, con mejor Wi-Fi, una batería que duraba toda la jornada y procesadores que ya no se sobrecalentaban tanto. El adiós definitivo. En 2023, a pesar de que las gafas encontraron este hogar en el mundo corporativo durante muchos años, la competencia finalmente las alcanzó. Dispositivos como las HoloLens de Microsoft o las soluciones de RealWear ofrecían experiencias de realidad aumentada muchísimo más potentes. En marzo de 2023, finalmente Google anunció oficialmente que dejaba de vender las Enterprises Edition 2. El soporte del software terminó en septiembre de ese mismo año. Pero, ¿qué nos dejó Google Glass? Aunque hoy se consideran un fracaso comercial para el consumidor promedio, su legado es enorme. La privacidad. Forzaron una conversación global sobre la privacidad y la grabación constante, que incluso hoy en día sigue vigente con las cámaras corporales y las gafas inteligentes de otras marcas. La cultura. Nos enseñaron que la tecnología no solo debe funcionar bien, sino ser socialmente aceptable. No bastaba con que algo sea cool, debe integrarse en la etiqueta humana. La tecnología. Mucho del aprendido con Google Glass sobre el control de voz y la miniaturización de prismas vive hoy en otros productos y en los nuevos prototipos de realidad aumentada que se están probando actualmente. Una historia de cómo Google intentó darnos el futuro 15 años antes de que estuviéramos listos para él. Pero, ¿esto es el fin de esta idea? Pues no, ya que recientemente Google ha confirmado que lanzará sus nuevas gafas inteligentes a lo largo de este 2026. A diferencia de las originales, el enfoque principal no es solo la pantalla, sino la inteligencia artificial por Gemini. Se habla de dos versiones principales. Una que sería la versión sin pantalla, muy parecida a las Ray-Ban Meta, enfocadas en audio, micrófonos y cámaras para que Gemini vea lo que tú ves y te ayude en tiempo real, ya sea traducción, recordatorios o identificar objetos. Y también la versión monocular. Estas incluyen una pequeña pantalla de alta resolución en un solo lente, muy similar al concepto original, pero mucho más discreta para mostrar direcciones de GPS paso a paso o subtítulos en vivo mientras alguien te habla en otro idioma. El arma secreta, las Android XR. Google ya no está haciendo esto solo, ha desarrollado un sistema operativo llamado Android XR, diseñado específicamente para gafas y cascos. Así, aliándose con Samsung, están trabajando juntos en un visor de realidad mixta para competir con el Apple Vision Pro, pero también en gafas ligeras. Las marcas de moda, para evitar el estigma de los glassholes, se han aliado con marcas de lentes reales como Warby Parker y Gently Monster, para que así el objetivo sea que nadie note que llevas una computadora en la cara. También tiene una colaboración con Magic Leap. Recientemente Google extendió su alianza con Magic Leap, que son expertos en óptica avanzada. Están usando su tecnología de guías de onda para que los gráficos que veas en los lentes sean nítidos, pero para que el cristal siga siendo delgado y transparente, no un casco pesado. ¿Qué podrían hacer estas nuevas gafas? En las demos más recientes de 2025 y a principios de este año han mostrado funciones impresionantes. Traducción visual, ya que cuando vas caminando por el extranjero y ves los letreros, estos los traduce automáticamente en tu idioma. Asistente virtual. Puedes preguntarle a Gemini cosas como tipo, ¿cómo arreglo esta llave de agua? Y la IA te enseñará con flechas en tu campo de visión qué pieza debes girar o qué cosas debes hacer. Y, claro, la navegación invisible. En lugar de mirar el celular, ves una línea azul en el suelo de la calle, indicándote hacia dónde vas a dar vuelta. Pero dime tú, ¿qué piensas? ¿Crees que las Google Glass tienen futuro después de tantos errores? Gracias por ver este video, gracias por llegar hasta aquí. Espero que te hayas entretenido. Y si fue así, recuerda que puedes suscribirte.
Yo soy Retroc y nos vemos en la próxima. Un saludo.